tardes, por favor, sigan, ubíquense en cualquier localidad. Uy, caray. Estamos documentados. Muchas gracias por su compañía. Hoy nace otra versión del Salón del Libro Teatral de Bogotá. Llegamos a la 8ª versión. Este es un evento que nació en el año 2018 con el ánimo de poder reunir la mayor cantidad de publicaciones que se registran en la ciudad. Desde el 18 hasta hoy, más o menos en el Salón del Libro hemos hablado de unos 80 textos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una producción importante del registro, no solamente de dramaturgia, bitácoras, biografías, investigaciones, artículos, tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y desde hace 3 años hacemos como la apertura del salón, que finalmente es el 27 y 28 de octubre en esta ocasión, con un homenaje, resaltando el trabajo de alguien que le ha dedicado un tiempo importante al registro de nuestro teatro, porque como todos sabemos el teatro es un evento, ¿cómo se dice? Es un evento efímero. Entonces creo que hay que buscar la manera de registrar los elementos que lo conforman, y hay gente que se pone en la tarea de ello. ¿O no, Epifanio? Parece ser. Entonces, bueno, hoy nos reunimos para hablar de Epifanio Arévalo Gómez y sus trabajos, porque tenemos que hablar por qué aparece todo esto. Entonces, Epifanio, muchas gracias por la compañía. En este homenaje, en nuestra primera jornada del Salón del Libro Teatral, está Epifanio como invitado especial y bueno, hablemos un poquito de tu hoja de vida. Entonces voy a contar chismes. ¿Sí? Está bien. Adelante. Bueno, Epifanio estudió arquitectura. Sí, un poquito. ¿Sí? Y luego encontraste el camino y te dedicaste al teatro. Sí. Algún profesor me preguntó cuál era mi hobby, si la arquitectura o el teatro. Entonces yo dije que la arquitectura. Se puso muy bravo y me rajó. Y entonces tú decidiste huir. Ahí empecé a tener líos con la arquitectura. Y pues realmente mientras estuve en la universidad creo que pasé más tiempo con el grupo de teatro que en las clases de arquitectura. Y máxime que en esta época pues había gente muy interesante en la universidad. Trabajé con Dina Moscovici, con Carlos Duplá, Carlos Peroso. Entonces que fue una época bonita en la universidad. A finales de los 60. Finales de los 60, principios de los 70, sí, exactamente. Entonces digamos que ahí empezó el bichito del teatro a trabajar conmigo. Bueno, después estudiaste teatro en Barcelona. Después, gracias a una beca que me ofreció mi papá, me fui a estudiar a Barcelona. Estuve allí en el Instituto del Teatro. Y fue una experiencia interesantísima porque me tocó un momento muy bueno, que fue el destape español. Se acaba de morir Franco. Barcelona era un hervidero de actividades culturales, artísticas, toda esa represión que han tenido durante 40 años estaban rompiéndola. Entonces, pues fue una época muy interesante, muy creativa, muy buena. ¿Cuánto tiempo duraste en Barcelona estudiando? Casi 4 años. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó después de...? Pues que siempre como la tierra tira, me vine para acá. Siempre que recién llegado me preguntaban, ¿y por qué se vino? Entonces yo siempre contestaba lo mismo, por pendejo. Porque verdaderamente me hubiera gustado haberme quedado allá un tiempo, por lo menos un tiempo más. Pero no tenía muchas ganas de venir a trabajar aquí a Colombia. Desde la actuación también. Comenzaste también siendo actor. O sea, Pues, perdóname, tu relación con el teatro comenzó desde la actuación. Fue muy chistoso porque yo lo primero que hice en teatro fue asistente de dirección de Dina Moscovici para una ópera infantil que se montó con los niños del Conservatorio de la Universidad Nacional. Texto de Fernando Soto Aparicio y música de Blas Emilia Teortúa. Con esa ópera
se inauguró el auditorio de la Facultad de Artes, que ya se cayó, porque ahora es esa sede ya la tumbaron y volvieron a hacer una nueva. Y con esa obra se estrenó el auditorio de la Facultad de Artes. Ajá. Entonces yo entré a ser asistente de dirección sin saber nada, pues porque imagínense lo que yo pudiera saber, estaba recién salido del bachillerato. Sí había ido mucho a teatro porque me quedaba cerquita. El Teatro La Mama quedaba en la carrera 13 con 49. Y pues allí esa fue como la época dorada de La Mama, porque tenía como 5 directores. Estaban Germán Moure, estaba Paco Barrero. No. ¿Él fue después? Él fue después. Estaba Paco, estaba Kepa, Amuchastegui, estaba Jorge Cano, sí estaba ahí. Julio Luzardo, que pronto nombró otra vez, y Moure, Germán Moure. Y pues tenía una producción prácticamente permanente. Yo le pedí permiso a mi papá para entrar al grupo de teatro porque algún compañero mío de quinto, pues estábamos en quinto bachillerato, entró a trabajar a La Mama, pero el viejo no me dejó. Entonces... Te mandó arquitectura. Me tocó postergar las ganas a cuando entré a estudiar arquitectura. Sí. Pero finalmente te apoyó dándote la beca. Pues sí. Yo lloré cuando vi el Molière de Ariane Mushkin, que el papá no quería que Molière se fuera, pero cuando al final lo empaca y saca la bolsita y le da la plática para que se vaya. Te viste reflejado. Sí, claro, ahí lloré. Bueno, y luego llegas a la dirección. ¿Ese salto fue muy largo entre ser asistente, dirección? Bueno, fui asistente de dirección, después entré a trabajar como actor con Duplá, después trabajé con Peroso, luego echaron a todos de la universidad, echaron a Duplá, a Peroso, a Camacho, y yo me quedé a cargo del grupo de Peroso, pero entonces también después me echaron a mí, y pues no. ¿Diste motivos? Sí, fue curioso el motivo. Yo programé, como los echaron a ellos, entonces yo empecé a buscar desesperadamente cómo continuar con la labor de teatro en la universidad. Y se me ocurrió llamar a Fanny Mickey, que en ese momento era del TPB, y le pedí que si nos podía mandar una obra. Ellos en ese momento tenían montado Toma tu lanza Sintana. Y Fanny me dijo, ¿y cuánto dinero tienes? Le dije, ni 5 porque somos estudiantes y estamos intentando que la actividad no se mueva. Entonces me dijo, dame media horita. Y a la media hora me llamó y me dijo, ¿hay algún problema con que el cartel que hagamos diga, invita a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá? Y dije, no, ningún problema, por supuesto. Bueno, se hizo la función, todo fue muy bien, pero a la salida de la función, ese día había una asamblea del FUL, del Frente Universitario Liberal, en la Facultad de Derecho. Entonces, a la salida de función se organizó un combo allí, y fueron y se dieron garrotazos con los del FUL en la Facultad de Derecho. ¿Quién organizó? Sí, exactamente. Yo Ser responsable. Yo organicé la función, pero no organicé la pelotera que hubo después. El caso es que eso tuvo consecuencias complicadas. Me hicieron el favor de decidirme por dónde debía seguir yo, que era pues hacer teatro. Entonces yo creo que en últimas terminé agradeciendo ese despido. Comienzas con la docencia también. Yo comencé con la docencia antes, cuando yo empecé cuando empecé a trabajar con Dina, pues yo había salido de un colegio departamental y allí pues había un combo de muchachos inquietos, entre los cuales estaba Fernando, mi hermano. Entonces empezamos a hacer teatro con esos muchachos inquietos. Yo ahí tendría 19 años, Fernando tendría como unos 12 años. Montamos algunas obras, nos ganamos 2 premios, ¿no, Fernando? En el festival estudiantil. En los festivales estudiantiles de teatro. Él como actor, yo como director. Perdóname, ¿quién organizaba estos festivales estudiantiles? El octavo se llamaba Festival Estudiantil Luis Enrique Osorio, con el patrocinio del Tiempo. Oh. Y se hacían en lo que hoy en día es la Casa Vieja, ahí en la séptima con 24, que eso en esa época creo que era de la Universidad Tadeo Lozano. No sé qué evolución patrimonial ha tenido la casa, pero en esa época
Era como un espacio de la Universidad Tadeo. Y el noveno sí lo hicimos ya, el noveno encuentro, porque hasta ahí se hicieron, ya fue la Federación Nacional de Teatro Estudiantil, que era gente, sociedad civil, que logramos recoger, y había un movimiento estudiantil muy grande, o sea, lográbamos hacer festivales que tenían 15, 20, 25 obras, y se rotaban, se hacían en los colegios. Cuando me fui a España y regresé, me encontré con un evento muy bonito en la Universidad Nacional, en el León de Grave. El evento se llamaba El Teatro Vuelve a Casa. O sea que coincidió que el teatro volviera a casa y yo también. Ajá. Entonces tuve la oportunidad de ver ahí como siempre había como unas 10 por lo menos obras de teatro que se organizaron en el León de Grave. A pesar de que en ese momento el León de Grave no tenía ninguna comodidad para hacer teatro, pero hicieron un festival muy interesante en esa época. Bueno, ¿y cómo se conecta esto con la docencia? Pues como yo empecé, cuando yo estaba en la Nacional, asistí a DINA, fui al colegio donde había salido, al rector del colegio le pareció maravilloso que yo organizara el grupo, Sí. y arranqué ahí con el grupo de teatro del Coldán. Fernando se acuerda muy bien de eso porque fue uno de sus actores. Luego trabajé en el colegio Lausana, trabajé en el colegio Como americano, profesor de teatro. como profesor de teatro. Y finalmente entré al Instituto de Asangon, que era un colegio que funcionaba en donde hoy en día es la Universidad de La Sabana. Esa casita vieja de la Universidad de La Sabana que hay sobre la novena. ¿Novena con qué? Con 134. Ya. La Universidad del Bosque, no La Sabana. El Bosque, sí. Me equivoqué de paraje. Cuando me fui a Barcelona a estudiar teatro allá, tuve la oportunidad de trabajar como profesor de profesores en la Escuela Rosa Sensat, que es como una cooperativa de maestros de Barcelona que hacían cursos de verano, y pues yo tenía la experiencia de hacer teatro en la escuela. Entonces en los veranos hacía el curso de teatro en la escuela, en la Escola Rosa Sensat. Para profesores de teatro. Para profesores de colegio que les entregando como interesa, herramientas de la escena para que sus... querían hacer teatro. Entonces, en Barcelona también pude ejercer la docencia. Cuando llegué, se acababa de crear el Instituto de Cultura y Turismo, y habían remodelado los sótanos, y ahí estaba Alfonso Graíño como director de la escuela del distrito, del sótano. Ajá. Y pues Alfonso me dio 2 horas de clase a la semana. Tenía un salario de 800 pesos mensuales. ¿Y eso era mucho o era poco? No me alcanzaba para el bus. Pero pues con el tiempo había unas asignaturas que se han inventado y que no tenían que las dictar. El caso es que al mes ya tenía 24 horas y ya me alcanzaba. Muy bien. Entonces, y te aumentaron el sueldo. Obviamente, pues porque eso es hora dictada, hora. Plata en mano, hora dictada. Porque ahí dictabas escenografía, iluminación, No, ¿cierto? escenografía, entonces dictaba semiótica, que ellos no saben qué era semiótica. Bueno, yo ya me había metido unos palizones con la semiótica en Barcelona, pero pues ellos lo han puesto ahí como por moda, pero bueno, pero ahí funcionó, lo hicimos. Y también pues hacía actuación y dirección. Entonces, ahí hicimos unos talleres muy interesantes. De esa época tengo unos bonitos recuerdos porque algunos de los alumnos de esa época hoy en día son egregios hombres de teatro. Ah, sí. Aquí en el país. Sí. Que muchos salieron del sótano. Muchos salieron del sótano, sí. Bueno, ¿y cómo llegas a la a la distrital? ¿También estuviste en la pedagógica como maestro? Sí, bueno. Pues cuando llegué a Barcelona, pues complicado, pues una cosa era lo del sótano, pero evidentemente con ese salario no se podía vivir. Y algún día mi mamá me mandó a hacer un mandado a la Secretaría de Educación y decía ahí, coordinación de educación artística, y se me ocurrió entrar a preguntar qué era. Y entonces
Entonces me dijo la secretaria, siéntese, era una señora muy amable ahí, que me dijo, ¿y usted qué sabe de arte? ¿O por qué viene? ¿Qué se está preguntando? Y entonces la señora me averiguó y me sacó todo lo que... Toda la Así como información. estaba haciendo toda la instrumento. Y sucedió que me dijo la secretaria, me llamó, no sé, se paró la señora, entró por allá, la secretaria se paró y me dijo, mire, lo que pasa es que todavía no han nombrado al director de la oficina, si quiere vengas dentro de 8 días para que lo atienda. Vale, entonces yo volví a los 8 días y que mire que yo estuve aquí, que vengo a ver qué posibilidades hay de trabajar en educación artística. Entonces la secretaria entró a preguntar que hay un señor que se llama Epifanio Arévalo que viene a preguntar si hay alguna posibilidad, si usted le hace entrevista. Entonces la señora desde adentro gritó, dijo, ¿cuál entrevista? Él está para allá para nombramiento. Pero la qué señora maravilla. que me había hecho me ha sacado toda la hoja de vida aquí, me hicieron nombrar en la Dirección de Investigación Educativa como técnico en currículo del área de artes de la Secretaría de Educación ¿Qué es esta de maravilla? Bogotá. Bueno, entonces ahí trabajé 3 años. ¿Y fue interesante? Sí, sí, porque tocó una época bonita también. O sea, ahí Colombia hizo una reforma educativa en el 76, en donde el área de arte empezó a ser valorada. Entonces se dijo que la educación en Colombia debería tener 9 áreas, porque antes eran solo como 4, y una de las áreas era artes. Pero no había habido el desarrollo. Entonces entramos en una cosa allí que ellos llamaron expansión curricular, que era ver cómo el área de arte entraba dentro de todo el armazón del sistema educativo. Y se inventaron un plan piloto. Entonces empezamos a trabajar con ese plan piloto para hacer la expansión del área de arte en la educación básica, primaria y secundaria. Esa experiencia fue muy buena. También fue una época muy buena porque hubo un plan que fue el CENDISO, que era el Centro de Educación Media Diversificada de la zona suroriental de Bogotá. ¡Wow! ¿Y todavía te acuerdas de ese? ¡Qué memoria! Fernando también trabajó allá como profesor de teatro hace unos cuantos años. Y allí lo que se hacía era que los estudiantes llegaban hasta noveno grado, y 10º y 11 escogían un bachillerato, o técnico, o artístico. O pedagógico o algo así, ¿no? Bueno, y entonces en artes había teatral, musical y danza. Se hizo un salón precioso de danza en el centro, en el CENDISOP, que era una construcción muy bonita que había sobre la Caracas con 14 Sur. Hicimos un salón de danza maravilloso, que después fui a visitarlo como a los 10 años, y era un excelente restaurante. Entonces, esos son las vueltas que dan los proyectos educativos a veces. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que hay, como dicen. Sí, sí, es lo que hay. Y pues ahí estuve 3 años y estando trabajando ahí, salió la convocatoria para trabajar en la Universidad Distrital en la licenciatura de Educación Básica Primaria para organizar el área de artes. Ese es un programa que fue muy interesante también porque era un programa para maestros del distrito en ejercicio. Solo entran a estudiar allí profesores que estuvieran trabajando en el distrito, dando clases. ¿Esto fue en los 80? Eso fue sí. Pasa que cuando estábamos en la Dirección de Investigación Educativa, en la DIE, es que hay historias muy chistosas. Se apareció un día la ADE y dijo, mire, es que hay 20 viejitas que se van a pensionar. Y pues, ¿Así te dijeron? Sí. Ah, bueno. No, a la directora de la DIE. 20 viejitas que van a pensionar y como están mal escalafonadas van a salir con una pensión que no les va a dar para vivir. Entonces, ¿por qué no hacemos una cualificación profesional para que les suba el escalafón y cuando se pensionen pues tengan un salario más o menos digno? Entonces pues Clarita Franco de Machado, se llamaba la directora, dijo pues claro, hagámoslo. Entonces
se abrió la convocatoria, 20 viejitas, salieron 600 y pico personas, que no, unos no habían terminado bachillerato, otros habían hecho hasta tercero, cuarto bachillerato, otros eran bachilleres, pero no pedagógicos ni normalistas. Ujú. Entonces tocó hacer una serie de, pues hacer tres cursos de nivelación para dejarlos por lo menos a todos a nivel de bachiller pedagógico o Sí. normalista. Bueno, ese proyecto se hizo. Pero de ahí también salió esa posibilidad de hacer una licenciatura en educación básica primaria y se diseñó especialmente para los maestros del distrito. ¿Y seguiste vinculado con la SAP hasta...? Yo estoy vinculado formalmente con la SAP porque me pensioné joven en el 2001. En el 2001. Sí. Pero yo seguí trabajando, pues de hecho seguí participando en el tránsito del Instituto de Cultura y Turismo a la universidad. Sí. Por eso presenté el proyecto en el 2005. Ahí ya descansé de ese San Benito. ¿Por qué tú decides llevar las riendas de este proyecto por 20 años? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo, pues ya entrando esto, cómo se hace la selección? ¿Cómo es el proceso? ¿Con quién tienes que pelear para tener este proyecto aún tan vivo? ¿Por qué se decide que sea en ese formato? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros siempre, yo tengo otro colega que es colega amigote, que me toca tolerar, que es José Assad. Lástima que no ha venido para decirle esto a la cara. Quedó grabado, lo vas a ver, lo vas a ver. El caso es que siempre estuvimos comentando con José pues, que era muy difícil conseguir aquí textos colombianos. Y en alguna oportunidad nos reunimos con Henry Díaz, que él tenía como la misma inquietud. Y entonces Henry se burlaba porque decía, es que a mí un periodista me preguntó que cómo cobraba yo los derechos de autor. Y entonces él dijo, yo le dije, decía Henry, es que yo no cobro derechos de autor, yo pago para que monten mis obras. Entonces, Como todos lo hacemos aún. el caso es que con los tres hablamos y dijimos, vamos a hacer una publicación que sea muy económica y tal. Pero aquí siempre había como esa mentalidad de que si hacíamos libros tenía que ser libro. Si no era libro así como que pese 1 kilo, no es un libro. Y con cierto papel. Y entonces lo que sucedió fue que lo que empezó siendo ese proyecto de hacer una publicación económica terminó en un libro que sacaron ellos, terminó sacando Henry Díaz, pero que no respondió a lo que queríamos, a lo que yo personalmente también quería. Yo veía con mucha envidia cómo los salesianos y los curas del siglo XX al principio sacaban unos libritos de 5 centavos donde habían sainetes y habían obras religiosas y moralidades y cosas así, y las vendían a 5 centavos en un papelito muy delgadito. Por ahí en la casa tengo algunas que las voy a pasar para que las guarden allá, porque son piezas como interesantes de tener. Y yo decía, pues una publicación así es la que nos interesaría. Y en ese momento en publicaciones había un señor Álvaro Carvajal, que me toca agradecerle muchísimo a él, que me entendió el cuento y dijo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Entonces, nuestro objetivo era que la obra fuera de echar al bolsillo, que costara menos de un paquete Marlboro y que costara menos que las fotocopias. Y la idea era sacar eso así. Y así se planearon las primeras 10. Una vez cumplidas las 10 primeras, entonces... ¿Con cuántos ejemplares salía cada uno? Al principio cometimos el error de hacer una impresión muy grande. O sea, hicimos como 400 ejemplares y entonces eso me llamaban allá de Pública. ¿Y qué vamos a hacer con esa cantidad de obras? Porque eso no sale. Entonces no son tan fáciles de sacar 400 ejemplares. A pesar de que eran muy económicos.
Sí. Pero también porque estaban haciendo el proyecto y todavía no había la No se suficiente conocían, sí, difusión. no. Sí. Bueno, el caso es que entonces después eso se varió y entonces empezamos a sacar ediciones más pequeñas. Y al sacar ediciones más pequeñas, pues la idea era cómo mantener que siempre haya en staff, en bodega, haya todos los números. Entonces, si hoy en día vamos a la editorial de la universidad, Hay desde el 1. hay desde el 1. Entonces si dijéramos que se varió la idea de sacar muchísimos de cada uno, porque no hay dónde bodegarlos, sino tener pocos, pero todos. Al haber hecho los 10 primeros, pues también se nos sacaron los autores de la distrital, de la SAP. Entonces tocó empezar a buscar otros autores. Pero ahí realmente al principio no fue difícil. Después vino una queja del parte del sector femenino que decía que no había publicaciones de mujeres, entonces me puse en la tarea de conseguir a todas las mujeres que escribían teatro. Hicimos una muy buena, creo que no se nos quedó en ese momento ninguna por fuera. ¿Quiénes estaban en eso? Es que aquí no tengo la Mire, secuencia. aquí hay una que está aquí en primera fila, que es Adriana. ¿Con qué obra, Adriana? VIP. VIP, pero se vende que la había Que montado. tú también la montaste, ¿no? sí, La dirigió. sí. Pero pues ya había salido ahí Carolina Vivas, porque ella era profesora de la SAP. Luego Adriana, luego estuvo Carolina Cuervo, la Vallejo, ¿cómo se llama? Ana María. Aquí veo a Tania Cárdenas, a Juliana Reyes. Bueno, prácticamente todas, o sea, Diana Cheryl Ramírez, que fue compañera de Adriana y también fue alumna mía ahí en la SAP. Claro, este es el 8, Ana María, Juliana, Tania. Bueno, ahí busqué porque pues era interesante, tenían razón, o sea, hay que visibilizar el trabajo de todo el mundo y pues eso fue lo que hicimos, o sea, nos pusimos en esa tarea. Hemos hablado de cosas muy prácticas con respecto a como todo ese trabajo que has hecho, pero ¿cuál es el espíritu que te motiva para hacerlo? Porque en todo caso ha sido generación tras generación, año tras año, y veo que sigues abanderando estos proyectos que son súper importantes para nosotros. ¿Qué te motiva? Pues el teatro, o sea, así de fácil. Yo creo que cuando a uno le pica el bicho, pues y hay diferentes maneras de asumirlo. Hay gente que pues en la actuación es feliz, hay gente que en la dirección es feliz. A mí me tocó, yo decía en un momento que era el trabajo sucio, que era el organizar la cuestión académica. Porque pues es rico trabajar en lo académico, pero le quita uno tiempo para lo creativo. O sea, o se dedica a crear o se dedica a organizar planes académicos y esas cosas. Y la academia no da respiro para... Es muy difícil. Hay gente que lo ha logrado, los admiro mucho, que logran hacer las dos cosas, pero termina ahí con una simbiosis extraña entre lo creativo y lo académico. Entonces creo que la vida le va ofreciendo a uno como espacios de posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta. Creo que para mí el destape de Barcelona fue muy bueno, porque ahí también hubo con los maestros allí tuve no una discusión, pero sí me dijo, usted no tome una asignatura que era algo así como la historia del teatro de Cataluña, porque hasta eso no le sirve para nada. Entonces le dije, no me sirve como contenido, pero sí me sirve como proceso. Me interesa ver cómo se organiza el problema cómo se organiza el estudio de la historia del teatro, específicamente en un sector. Después de verdad ellos tenían razón, no me sirvió para nada. No sabemos porque no trabajé por ahí, pero ahí era importante no perderse, como dicen, corrida de cátedra, porque pues ya que estábamos allá, pues claro, hay que aprovechar a todo lo que se le pudiera sacar provecho, sí. Y entonces pues creo que en términos de poder trabajar, de poder contribuir, o sea, siempre hay una inquietud también de tipo social. Hay gente que desde ese punto de vista es más político, se mete más en la vida política, se mete más
A mí me gusta, y siempre lo he hecho, trabajar en ese sentido, desde lo que me gusta, desde lo que sé hacer, que es el arte y específicamente el teatro. Creo que si uno tiene que plantear una forma de pensar, plantear una forma de ser, plantear una forma de vivir, y pues para mí esto es lo que me permite hacer. ¿Y hay cosas en el tintero por hacer con respecto a Siempre. estos proyectos u otros que de pronto tú digas, uy, esto hay que resolverlo? Digamos, ahorita tienes en mira las publicaciones de textos de grandes maestros de la historia del teatro colombiano. ¿Qué otras cosas hay por ahí para No, hacer? siempre sale trabajito. Realmente en un campo como este, aquí en Colombia, donde uno pone el dedo, y eso es Marina sabe muy bien eso, donde uno pone el dedo, ahí sale trabajo. Entonces, lo que falta es gente para que trabaje en esto. Entonces, a mí me preocupa, ahorita estoy en el plan es de conseguir organizar equipos que sigan con el trabajo. Porque estos días hacía yo un poco la broma con el encuentro de escuelas de teatro, que decía que pues Julie, que ha trabajado allí como incansablemente los últimos 10 años más o menos en el encuentro de escuelas de teatro, y se quiere ir a hacer un doctorado. Entonces yo decía, si Julie se va a hacer el doctorado y a mí me atropella la bicicleta, se acabó el encuentro de escuelas. Entonces pasa lo mismo con esto. O sea, alguien tendrá que seguir con esta tarea, y hay que ver cómo empezamos a vincular a personas que continúen que se logren enamorar De estos proyectos. de estos proyectos con ese amor platónico como el que he tenido yo, y continúen el trabajo que hemos hecho. Sí. Bueno, hablemos un poquito de la red del encuentro de escuelas, que también eres espíritu de este proyecto. Los programas de artes escénicas empezaron en el país en la década de los 80. De hecho, cuando yo llegué a Colombia a convalidar mi título, duré 2 años convalidándolo porque no había programas aprobados de teatro en el país. Me gusta echar este cuento porque es divertido. En el ICFES, que era en esa época el que regía la educación, la convalidación de estudios, me decía allá la directora del departamento de convalidación, me decía, es que tenemos un problema complicadísimo con un muchacho que fue y estudió en la NASA y con usted. Entonces, porque el muchacho estudió para astronauta, entonces ¿cómo graduaban a un astronauta? ¿Y cómo me graduaban a mí? Entonces, Otro astronauta. el caso es que como a los 6 meses, 8 meses, voy y está la señora Rozagante y dice, ya resolvimos un caso. Y sí, ¿y cuándo? El de la NASA. El de la NASA. Resolvimos el de la NASA porque le dieron ingeniero, Claro. no sé qué, con maestría en no sé qué, y física y matemáticas puras. No sé, le dieron como 6, 7 títulos. Y él, mejor dicho, con todos esos estudios que tenía, quedó superdoctor como en no sé cuántas carreras. Y yo, nada. Entonces, bueno, al final, a los 2 años, después de tanto molestar, resolvieron que me podían hacer la titulación por junta directiva del ICFES. Entonces sacaron ahí una resolución donde se invoca hasta el rey de España. Es un chiste, mi convalidación es un chiste porque habla hasta del rey de España. ¿De verdad? Es de verdad. Y por resolución de junta directiva del ICFES se confiere el título de artes escénicas. Este título sirvió como base para graduar los primeros 18 de la ENAD. Imagínate. Porque la ENAD también había venido peleando por titular a sus estudiantes y no había sido posible. Pero entonces, al haber titulado ya uno, que era yo, Se abrió el camino. por junta directiva titularon los otros 18. Y al tener esos 18 titulados, entonces ya la Universidad de Antioquia acababa de terminar la primera cohorte de estudiantes en artes escénicas. Entonces ya la Universidad de Antioquia graduó la segunda y tercera cohorte De la ENAD. de la ENAD.
Entonces estamos hablando ahí sí, como dicen, de historia patria, ¿no? Porque Pero eso fue que comienzo de los 90, ¿no? 80s. Con toda mi admiración, ¿viste? Creo que todos admiramos a Epifanio porque además de hacer un ejercicio, pues es un ser humano con el que se puede conversar, hablar, echar chistes, crear proyectos. Este año tuvimos el placer de encontrarnos en un ejercicio que estamos haciendo con la Gilberto Alzate Avendaño para resaltar obras que de alguna manera han puesto un punto en la historia colombiana. Entonces este año hablamos de I Took Panama, de La Agonía del Difunto, de ¿cuál otra? De Montecalvo, de Montecalvo 7 lunas y un espejo, un espejo. de Lucía Ángel. Bueno, fueron 5 obras buscando de nuevo mirar la dramaturgia. Has estado muy pendiente de hablar de la dramaturgia actual a partir de estos proyectos, pero también le has dado una mirada al valor de la dramaturgia que ha construido lo que también somos hoy como teatristas. Sí. La dramaturgia del final del siglo XX, que es muy importante en la historia del teatro colombiano. Entonces ahí hay unas obras maravillosas que hay que revisar de nuevo, ya que no somos generación espontánea, entonces hay que echarle una miradita a ellas que fueron fundamentales, y cada vez que las veíamos leídas por agrupaciones jóvenes en la franja de la Gilberto Alzate Avendaño, decíamos, pero esto fue escrito ayer. hoy. Sí, porque, sí, más bien hoy, porque temas absolutamente actuales de una incidencia local impresionante, local universal también. Sí. Pues yo creo que de todas maneras el vincular la gente joven a estas dramaturgias creo que es fundamental. Creo que es importante que la conozcan, creo que es importante que la divulguen también, que la circulen, que yo creo que este es un trabajo que vale la pena seguir metiéndole Yo también creo. la muelita. Y que tú has hecho parte fundamental de eso, y por eso el Salón del Libro te deja este recuerdo de esta tarde tan agradable. Gracias. Y bueno, porque tu trabajo es fundamental para nuestro teatro, no solamente bogotano, sino colombiano. Pues yo tengo nada más que agradecer que Kiosco Teatral, que hace otra recopilación muy importante de la actividad teatral, ya no solo bogotana, sino creo colombiana, y a todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a recoger, recopilar, organizar, hacer festival, hacer valoraciones, que pues es otra tarea que hay que hacer, y que pues yo también agradezco que hagas ese trabajo en nombre de toda esta gente que está aquí, que su trabajo fundamental es producir teatro. Así es. Muchas gracias, Epifanio.